I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road, that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place, at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme. Vamos a ver programas biológicos para darle un poquito de magnitud a lo que quiero decir. Vimos primera ley biológica, vimos segunda ley biológica y segunda ley biológica hablamos de este proceso que hace lo que llamamos convencionalmente enfermedad, o cómo se despliega un paquete de información, que es una fase, estas dos fases y estas 5 etapas, ¿no? La primera fase dijimos que era la fase de actividad o simpaticotónica, y la segunda fase, que es la de vagotonía o vagotónica, ¿no? De descanso. Esas son las dos fases, y la etapa es fase activa, ¿no? Donde tenemos el conflicto activo, PCL o el inicio del proceso de reparación o la reparación, epicrisis, donde hacemos el chequeo neurológico, cerebral y biológico que nos da el entendimiento y el aprendizaje, y por último la entrada en normotonía. Ahora bien, yo les voy a plantear esto. Ustedes se acuerdan del primer video, yo dije, bueno, esto es de catálogo porque no siempre pasa esto. Voy a tratar de hacer una aproximación a eso que quise decir. Imagínense que yo acá tengo un programa, el número 1, de una capa embrionaria, ¿no? Póngale endodermo, tengo un programa aquí activo. Le vamos a poner el que ustedes quieran, no es importante ahora el órgano, pero un programa activo, ¿no? Tengo una enfermedad, un programa activo. ¿Ok? Esto es lo que vimos nosotros, que en fase activa tenemos un pensamiento obsesivo. Nuestra percepción del mundo se reduce y solo veo o interactúo con aquello que me permite la activación biológica. Por eso decíamos en esos videos que nosotros vemos lo que queremos o lo que necesitamos, porque cuando empieza un paquete de información, la percepción se reduce muchísimo y solamente voy a ser capaz, por medio de este mecanismo, a percibir los elementos que tengan que ver con mi conflicto, que me ayuden a solucionar ese conflicto. Ese movimiento lo hace por una química específica que me lleva al movimiento y paralelamente me genera redes neuronales, ¿no? Estas estructuras donde pueda pasar esa nueva información. Por eso la primera fase, la fase activa, es un proceso donde nosotros hacemos neurología. No comprendemos lo que pasa. En esta parte del pensamiento, el pensamiento es obsesivo, ¿no? Lo que yo piense en esta etapa o que piense que esté solucionando con el pensamiento es fase activa. Por ejemplo, yo puedo pensar que estoy sintiendo una situación de ataque y empiezo a interpretar esa situación de acuerdo a la metodología que tenga, ¿no? Digo, bueno, en realidad no es un ataque, es lo que a mí me parece, porque hay una percepción que a lo mejor es exagerada, voy a tratar. Toda esa interpretación e intelectualización que haga sobre ese conflicto, estoy en fase activa. ¿Por qué? Porque independientemente si pienso que me están atacando o que no necesito defenderme o que no es un ataque por un error de percepción, es un mismo programa. Son las dos polaridades, o me ataquen o no me atacan, pero siempre hablando del ataque, fase activa del programa. Es decir, que ese pensamiento está teledirigido, entre comillas, por una activación biológica. Es decir, por un DHS. ¿Bien? Vuelvo a repetir, todo el pensamiento y la interpretación que yo haga de lo que me está pasando, fase activa. Un pensamiento, ese pensamiento es obsesivo, por más que piense que hay ataque o que no hay ataque, es la polaridad del mismo programa. ¿Ok? Estoy hablando del conflicto. Ya sea que lo entiendo, que lo interpreto, que lo expongo, que lo que sea, estoy en fase activa. Muy bien, cuando pasamos a la PCLB, es el momento en que nosotros dejamos de pensar o hablar de que me han atacado o que no es necesario que me ataquen porque yo soy único y repetible, por ejemplo. Y no, hay un error de percepción en mi percepción de lo que está pasando. Bueno, acá ya eso se olvida, ya amplío mi información. Nosotros acá sabemos decir que solté la situación, ¿no? Decimos, bueno, no, dejé de pensar, al final lo dejé suelto y vino la solución. Bueno, claro, porque empieza en el proceso vagotónico de descanso. Por tanto, el cerebro te lleva al proceso vagotónico y el cerebro te dice, bueno, ya no es necesario que pienses obsesivamente. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la red neuronal que me hace falta para soportar
el tránsito del umbral este que es superado. En este PCL también vamos a tener un pensamiento, pero mucho más amplio. La percepción se va ampliando, puedo leer un libro, puedo hablar de otras cosas. Y en epicrisis revivo resumido ese pensamiento, ¿no? Cuando llegamos a epicrisis y nosotros podemos comprender, ahí se me monta a mí el entendimiento de todo esto. Se me monta el sentido biológico, puede ser lineal, puede ser no lineal, o los dos los mismos. Ahí se monta la lógica de todo lo que pasó aquí. Pero no es un producto de mi interpretación y la interpretación o el sistema de referencia que tengo yo, la lógica que tengo yo de abordar eso. Porque eso lo da neurológicamente el cerebro. Si yo estoy acá, no puedo comprender el conflicto. Puedo ver visos, puedo tener ideas, porque ya tengo una neurología, pero todavía no la tengo afinada. Solamente cuando llega este proceso es cuando yo tengo ese insight que a mí me hace tomar la conciencia de lo que pasó. Si comprendo lineal y no linealmente, paso a la otra etapa. Esto lo vimos en los videos anteriores. Ahora, claro, imagínense, este proceso se hace por medio del descanso o de acostarse a dormir y levantarse a la mañana. Si yo todo el día tengo un pensamiento obsesivo, cuando llegue a la noche voy a reparar ese tejido, ¿no?, que se está reparando biológicamente, pero psíquicamente estoy en el proceso neurológico. Por tanto, cuando me levante a la mañana voy a tener más entendimiento que el día anterior, ¿no? Esos pequeños entendimientos diarios que hacen al programa biológico. Y el gran entendimiento viene acá. Entonces, a ustedes les puede suceder que están durmiendo, están con un programa, un DHS, y todos los días están pensando, se acuestan a dormir y se levantan el otro día y dicen, bueno, hoy lo veo mejor. Nosotros pensamos que es por nuestra propia interpretación, cuando en realidad es un proceso neurológico. No está mal ni bien, sino que hay que sostener eso. Entonces ese entendimiento del día va a ser otro pensamiento obsesivo que me haga neurología, y cuando llegue al otro día voy a tener el entendimiento un poquito más ampliado de este proceso. Esto es una entrada y salida del programa, lo hacemos siempre. Ahora, el gran insight llega aquí, ese día en que yo hago comprendo lo que ha sucedido. Entonces, esto es a nivel biológico, pero también es a nivel territorio. A nivel territorio, los movimientos sociales se generan por este proceso. Fase activa, resolución de conflicto, una breve crisis y salimos. Por eso cuando pensamos que hemos solucionado un tema, llega un momento en que lo revivimos y decimos, pero si esto ya estaba solucionado, y salimos. Si vos tenés una creencia, a full con esa creencia. Dale, sostenela porque está sostenido por este proceso. La persona después va a pasar otra creencia, va a dejar la anterior, va a empezar esto, pero el soporte va a ser este. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de ir cambiando de sistema de referencia, darnos cuenta cuál es el soporte de todos los sistemas de referencia. No para prescindir, sino para integrarlos. Esto es en un programa biológico. Ahora imagínense que mientras estoy cursando la fase activa de un programa con un pensamiento objetivo, coincide con el proceso vagotónico de otro programa paralelo. Voy a mezclar pensamientos obsesivos con mi vida diaria, ¿no? Entonces, estoy obsesivo por este pensamiento y estoy resolviendo un programa de otra etapa. Y puedo hacer la relación. Che, todo el día estoy pensando en esto, debe ser esto. Porque acá hay síntomas y acá no. Entonces, acá tenemos que un programa biológico va a estar combinado con otro programa, ¿no? Imagínense que esa es la parte izquierda del cerebro y esta es la parte derecha. Imagínense que tenemos un programa aquí y otro abajo, en el mismo hemisferio, ¿no? Tengo esta combinación. Ahora, agreguen más programas en distintas etapas. Porque nosotros no tenemos ni uno ni dos ni tres, tenemos muchos programas funcionando paralelamente. Imagínense que la fase activa de este programa se combina con la normotonía de otro programa. ¿Ok? A veces estoy bien, a veces no estoy tan bien. Y fíjense que la epicrisis de este programa se combina con la PCL del otro programa. Fíjense la combinación que estoy haciendo.
Imagínense los pensamientos que tengo en cada una de las distintas etapas. Pero bueno, ahí no termina todo. Le vamos a agregar un condimento más. Acá dije que estoy de un lado del cerebro, ¿no? Ya está a la izquierda. Estamos del lado derecho. Ahora imagínense que esto que estoy planteando yo también sucede del lado derecho. Ya tengo un programa, un pensamiento obsesivo que se combina con otro pensamiento obsesivo. Y tengo una fase de resolución de conflicto que se combina con otra fase de resolución de conflicto que me da otros pensamientos. Y tenemos una epicrisis que se combina con otra epicrisis. Imagínense que tenemos esto a ambos lados del cerebro. Tenemos dos, pero tenemos muchos a ambos lados. Este pensamiento más este pensamiento más este pensamiento más este pensamiento es lo que hace el discurso diario de todos nosotros. Por eso cuando nosotros trabajamos con una persona y empezamos a hablar y escuchamos su discurso, podemos saber cuáles son sus programas biológicos e incluso sus combinaciones. ¿Por qué? Acá yo tengo un programa biológico y tengo un pensamiento. Acá tengo otro programa biológico y tengo otro pensamiento. Pero acá hay una regla. Cuando tengo activo un programa de un lado del cerebro y se me activa otro paralelamente, ya no pienso ni esto ni esto. Sino que tengo otro patrón de conducta. Ya no hablo de esto, sino que cambia mi conducta y mi comportamiento. ¿Ok? Una persona que muere su padre y pierde el trabajo, separadamente pensaría una cosa, pero cuando tiene estas dos situaciones juntas, cambia el patrón de conducta y de comportamiento. Claro, estoy diciendo dos programas. Imagínense el pensamiento de este programa con el pensamiento de este programa, que me da otro, más la combinación de este programa. Tenemos 1, 2 y los tres juntos. Es mucho más complejo de lo que pensamos. Por eso, cuando nosotros queremos hablar de la biología, en determinarlo solamente como patrones o como marcadores, solamente por capas embrionarios, nos va a quedar muy chico porque eso es bastante lineal. Es un conocimiento muy superficial de lo que es la biología. No está mal, en un tiempo nos hizo falta, pero nosotros tenemos que ingresar a la complejidad del funcionamiento del cerebro para comprenderlo. ¿Por qué en algunos momentos, cuando cambio de trabajo y mi marido se va, de momento me pongo místico, por ejemplo? ¿O por qué cuando me pasa tal cosa con mi papá y tal cosa con mi mamá, me pongo muy planeante o abstracto? ¿No? Son programas biológicos que van a determinar, escuchen bien, no solamente los pensamientos, sino que la conducta, el comportamiento y sobre todo el sueño. Cuando se vaya a dormir, estas combinaciones de programas van a dar sueños muy específicos que nos van a permitir saber en qué etapa nos encontramos. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong rhyme on the wrong day of the wrong week. Used the wrong method with the wrong technique.